buenas y bienvenidos a un nuevo programa del Ágora de la Memoria, un nuevo episodio, un segundo episodio donde vamos a hablar de Carlota O'Neill. Y para ello nos acompaña la presidenta del Ágora Solidaria Cultura y Memoria, María Tocamaría. ¿Quién es Carlota O'Neill? ¿De dónde viene? Pues Carlota O'Neill es un personaje importante y que debiera de conocerse mucho más de lo que se conoce. Voy a poner un poquito la biografía, exponer un poco la biografía de esta mujer. Ella nace el 27 de marzo de 1905 en Madrid. Su padre, Enrique O'Neill, ha sido embajador en distintos países y es de ascendencia irlandesa, de ahí viene el apellido. Y la madre, Regina Lamo, fue ayudante y colaboradora del que fue presidente de la Generalitat Catalana, Lluís Companys. Carlota, en los primeros años de la República, se relaciona con las Sin Sombrero, con las mujeres del Liceo, un club de Madrid, y bueno, tiene una relación con la literatura, escritora, periodista, y ya con ideario de izquierda, republicano por supuesto, pero sobre todo feminista. Poco después conoce a un aviador, además creo que era muy atractivo, un hombre muy guapo, que se llamaba Virgilio Leret, era capitán de aviación. Virgilio Leret en el año 35 patenta un invento suyo que es un prototipo de motor de avión que hoy está en el Museo de Aviación de Madrid. Curiosamente, está expuesto allí porque una de las hijas de Virgilio y de Carlota compra ese prototipo y lo regala al museo. Es decir, no es el museo el que lo pida, porque luego entenderéis por qué está un poco postergado también la memoria de Virgilio Leret, que fue, ya digo, un pionero de la aviación y además era un entusiasta. Él, lo de volar, hay que pensar que eran los primeros años de la aviación y a él le entusiasmaba. María, ¿cómo empieza la relación de Carlota y Virgilio? Pues empieza dentro del ámbito romántico de cualquiera. Se conocen, se casan después de que ella quede embarazada porque, repito, ella tenía un ideario feminista bastante claro que Virgilio respeta mucho. En ese sentido, eran una pareja, que solo confirman sus hijas, una pareja extremadamente respetuosa cada una con su trabajo, ¿no? Se casan, tienen a sus dos hijas y en una ocasión Virgilio le pregunta a Carlota que cómo le gustaría a ella vivir, cómo le gustaría pasar su vida, y ella le dice que le gustaría vivir en el mar. En el verano de 1936 Virgilio coge vacaciones de su trabajo y traslada a Melilla a la familia, a Carlota y a las dos niñas, solicita que le presten un barco de la Armada Española que está atracado en el puerto de Melilla, y deciden pasar las vacaciones de verano en ese barco. De vez en cuando salen a la ciudad, pasean, juegan al tenis, las niñas juegan en el barco, es decir, ese ambiente familiar. El 17 de julio de 1936, Virgilio está en el barco, está leyendo en una tumbona, las niñas están jugando al lado de su padre y la madre estaba en un camarote escribiendo un artículo. En ese momento, en esa tarde, surge un tiroteo. Él escucha un tiroteo y recordemos, él era capitán de aviación. Él ya sabía lo que se podía venir. Claro, porque ya durante todo el mes de julio sí que había muchos rumores sobre lo que pudieran hacer el ejército africanista. Evidentemente, al oír el tiroteo, él lógicamente hace lo que era su obligación. Baja del barco y se ve lo que está ocurriendo, que es la lucha de unos golpistas contra un gobierno legal, y él se posiciona, como era su obligación, a defender al gobierno democrático de la República. Durante ese tiroteo, las niñas y Carlota se quedan en el barco escondidas, y un íntimo amigo de Virgilio, un alférez del ejército español, pasa a recogerlas para protegerlas, para esconderlas, porque lógicamente al barco iban a ir rápidamente.
se esconden en casa de la sirvienta de la familia, que se llamaba Liberada. La familia de Liberada los acoge en casa escondiéndolos, pero no sirvió de nada, porque a los pocos días es detenida Carlota y las niñas inmediatamente la reclaman los padres de Virgilio, que Virgilio la familia de Virgilio era una familia muy conservadora y se había posicionado con los golpistas. Sí, Les detienen simplemente por la ideología política. claro, y a ella, a Liberada por ayudarla, y ella por ser la mujer de un militar que se había mantenido fiel a la República y había luchado por la República. La detienen, pero ahí también, en esa detención, interviene mucho la familia de Virgilio. Ella, evidentemente, al entrar en la cárcel, pierde la patria potestad sobre las niñas. Las niñas son ingresadas en un colegio interno. Hay que pensar que esas niñas son arrancadas de una familia amorosa y feliz, y inmediatamente llevadas a un convento, un colegio durísimo. Yo, en tiempo después de haber escrito sobre ellas, hablé con una de las hijas, con Carlota, ya muy anciana, y me decía que el recuerdo más vivo y más pesaroso que ella tenía es de los años que pasó en ese internado. Pasaron hambre, pasaron frío, fueron humilladas, maltratadas totalmente. Y Carlota sigue presa. Está en el penal de un penal, un penal en Melilla, una cárcel de mujeres. Ella empieza a escribir como refugio a todo lo que la está pasando. A los pocos días recibe la noticia de que su marido, de que Virgilio Leret, el amor de su vida, ha sido fusilado porque las tropas golpistas habían ganado la plaza de Melilla. Hay que imaginar y entrar en la situación de una mujer que está en una cárcel donde las enfermedades, la suciedad, el hambre y el frío era constante, las humillaciones, lógicamente, las sacas de fusilamientos todas las noches, sin saber dónde estaban sus hijas y con el marido fusilado. La forma que tiene Carlota de desahogar todo ese pesar es ponerse a escribir. Y ella escribe en lo que encuentra. No abundaba el papel en una cárcel, claro. Entonces cogía pues parte del papel higiénico, entre comillas, que le daban, ¿no?, para ir al baño. Y el resto de las presas la dejan y la dan y consiguen, van recogiendo papel de cualquier sitio para que ella pueda escribir. Poco después, ella tiene que quemar ese manuscrito porque entran en la cárcel unos falangistas a revisar todo. Entonces ella tiene miedo que encuentren el manuscrito que está escribiendo y se incremente su pena. Entonces lo quema. Es la primera vez que lo escribe. Cuando esos falangistas salen de la cárcel, reescribe por segunda vez el libro. La tercera vez lo reescribirá más adelante. Eso ya os lo cuento ahora. Pasa años encarcelada y la situación Y es escribe el terrible. libro Llamado Mujeres en Guerra, donde cuenta cómo está viviendo su relación con su marido, con sus hijas, su vida anterior, y sobre todo es terrible la descripción que Carlota hace de esa cárcel. De verdad, es muy emocionante leerlo porque nos parece imposible soportar las humillaciones, el frío, el hambre, el miedo, las vejaciones que constantemente se les hace, violaciones sistémicas a todas las mujeres. En fin, el libro es brutal leerlo. Al cabo de tiempo, de varios años, consigue salir de la cárcel. Eh, Vuelvo a repetir que la familia de él interceptan mucho los recursos de ella y los juicios donde la permitían liberarse para que siga en la cárcel. Pero al final, bueno, consigue salir de la cárcel y reunirse con sus hijas, pero sigue sin tener la patria potestad. Es decir, tenía que notificar a un juez cualquier tipo de movimiento que hiciera con sus hijas, llevarlas a un colegio, cambiarlas, cualquier cosa, irse con ellas a un pueblo. La patria pues están teniendo los Los padres padres de Virgilio, de claro, Virgilio. exactamente, porque ellos quieren esas niñas para ellos. Ella, como Dios la da a entender, escribiendo novela rosa, haciendo radionovelas en Barcelona, porque se trasladan a vivir a Barcelona un poco por alejarse, ¿no?, del foco de la familia, pero daba igual, porque la larga mano de los Leret llegaba también.
cuando consigue recuperar la patria potestad de las niñas y ya se ha muerto su madre, ella entiende que en España no tiene nada que hacer y además bajo el régimen opresivo que había asesinado a su marido y la había encarcelado a ella. Entonces se exilia, primero marcha a Venezuela y posteriormente marcha a México. Y ella es la tercera vez que ella escribe ya su libro, que se publica en 1960. Aparte de escribir ese libro, hace más cosas. Sí, ella ha escrito varias novelas y poesía y luego colaboró con prensa, con radio y con televisión, tanto en Venezuela como en México. Eso fue pues para ganarse la vida, para mantener a sus hijas. Las hijas, una de ellas con la que yo además tuve comunicación porque me escribió cuando escribí el artículo los dos artículos que escribí para La Pajarera, me escribió Carlota, la hija Carlota Leret. Y escribió, fue una carta, un mail muy emotivo porque ella estaba emocionada de lo que yo había transcrito, sobre todo de lo que escribí del libro, de los sentimientos que me provocó ese libro. Quedamos en vernos en Madrid cuando ella pudiera venir, pero no ha podido ser porque ha muerto ya muy mayor, ya tenía 90 años, ya ha muerto hace creo que 2 años ha muerto. Carlota, los últimos días, ¿cómo son? Bueno, ella vive su vida, muere en el año 2000, es decir, es muy mayor, exiliada lógicamente. Muere en Caracas y las cenizas son distribuidas por un paraje de Caracas. Nunca olvidó a su marido, nunca se volvió a casar. Me contaron las hijas que nunca volvieron a ver a su madre enamorada, que ella vivió el presente y el maravilloso matrimonio que había tenido con su pareja Virgilio, y realmente fue una mujer, una superviviente, pero una mujer rota por la guerra, rota por el exilio, rota por la represión y rota también por las malas artes de la familia de Virgilio Lede. El legado que nos deja un poco Carlota, nuestras reivindicaciones de feminismo, sigue un poco vivo en esa familia. Sí, por supuesto, porque ella es tía de Lidia Falcón y las hijas y todo. Y sobre todo es importante, yo pediría a alguna editorial que reeditara, sobre todo Mujeres en Guerra, el libro que cuenta, porque realmente es muy importante el testimonio y lo que cuenta una persona que está dentro de la cárcel. Y ese libro es una herida abierta en la historia de España. Y luego la memoria de Virgilio Leret y una cosa que han hecho sus hijas todos los años en el aniversario del asesinato de su padre, han publicado una esquela en la prensa española. Incluso en los últimos años del franquismo, es decir, viviendo Franco, se permitían el lujazo y la rebeldía de publicar la esquela del capitán de aviación Virgilio Leret, que debería de estar, hace poco lo comentaban, eh, creo que en un periódico, que el aeropuerto de Barajas o cualquier otro de España, pero importante, debería de llevar el nombre de Virgilio Leret, porque el avance que supuso para la aviación española, las investigaciones y los inventos de este hombre fueron realmente muy importantes. Pues ahí queda recogido todo esto. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos en otro episodio muy pronto y nada, que la programación del Ágora pues ya comenzará muy pronto. Gracias a todos.